Buenos días. Bueno, se nos ha pedido conversar sobre el tema de género, si el género es biológico, social o cultural, pero como la filosofía se trata de hacer conexiones, lo voy a conectar con el tema anterior, ¿ok? Porque las 24 horas tienen un tema como constante todo el día que se repite y se repite, y siento que es un pensamiento muy único el que ha estado y que hace falta otras perspectivas para que quienes están aquí también vean otras campanas, ¿no? Otras formas de interpretar, que para eso es la filosofía. Con los estudiantes siempre vemos cómo analizar una pregunta antes de responder, ¿verdad? Si el género es biológico, social o cultural. Gran concepto ahí es género, ¿verdad? Y el género es una palabra que puede significar muchísimas cosas, pero en este caso se refiere específicamente a cuando hablamos de hombres y mujeres, ¿verdad? Y esa pregunta es la gran pregunta, ¿no? De qué elementos de lo que nos hace hombres y mujeres es algo que es social, es algo biológico, es algo psicológico. Esa es una gran pregunta que ha estado en la filosofía por mucho tiempo, y específicamente en lo que a veces se llama filosofía de género, pero que de manera más específica podemos hablar de feminismo o el feminismo filosófico. Se ha preguntado eso. Y digamos que la pregunta de base es ¿qué es una mujer? Es una de las preguntas que se hace, o la pregunta central que se hace la filósofa Simone de Beauvoir, que no sé si le suena, y también eso implica que es un hombre, ¿no? Que hace que alguien sea hombre, ¿no? Aquí hace un tiempo, en este año mismo, se suspendió un lío en las redes, no sé si lo escucharon, si se dieron cuenta, que se suspendió un programa del Ministerio de Salud sobre educación en género porque alguien puso en una pizarra: la mujer no nace, se llega a hacerlo. ¿Le suena eso? La frase le suena. Es una frase de Simone de Beauvoir. Y uno, ay, Dios mío, ¿qué es lo que quieren? Ahora, ¿qué? ¿Qué sí o qué? Ay, esta feminista, esta cosa. Y la cosa se echó para atrás. Hasta el ministro de Salud, la primera dama, hablaron del tema, de que esa no es la perspectiva del gobierno sobre el tema de la educación a las niñas y la prevención de embarazos. Y hay que aclarar un poco el asunto, porque está en el meollo de la reflexión que nos convoca en este rato. Y es que cuando Simone de Beauvoir dice, la mujer no nace, llega a hacerlo, ¿qué es lo que ella quiere decir? Ella está partiendo de la crítica del prejuicio que hace un filósofo anterior que se llama Poulain de la Barre, que era seguidor de uno anterior, que a lo mejor ese sí le suena, que es Descartes, ¿sí? Que criticaba cómo hablamos desde el prejuicio, y que la filosofía es la lucha contra el prejuicio, ¿sí? Y ese prejuicio lo tienen los propios filósofos, las propias filósofas. Es decir, no es que la filosofía se hace en un planeta otro, desde donde podemos verlo todo objetivamente. Nosotros a lo mejor hay cosas que podemos ver, interpretar de manera amplia, pero hay algo que se nos queda ahí atrás que no lo vemos, y que lo vemos prejuiciosamente. Entonces, en ese momento, Poulain de la Barre plantea, mira, hay un prejuicio que han tenido los filósofos, y es las mujeres. Se las ha visto como menos. Entonces, Simone de Beauvoir se agarra de ahí para su investigación sobre qué es ser una mujer. Y entonces dice, mira, la forma en la que se ha construido las mujeres en la sociedad hasta ahora es prejuiciosa. Se ha tenido una idea de la mujer, dice ella, como un otro. Y las propias mujeres perdón por hacerles el micrófono, han interiorizado la idea de ser un otro. Entonces sí, es una realidad, en este caso social, histórica, que se ha construido cómo nos entendemos a nosotras mismas, pero que se traduce en lo psicológico, que me imagino que la profesora hablará más de ese aspecto. Ahora, parte de que la biología no tiene nada que ver. Hay una realidad biológica a partir de cómo se nace. La sociedad entonces le pone cosas a eso. ¿Hay algo en la biología que diga que las mujeres tienen que fregar más que los hombres? ¿Hay algo en la biología que dice que las mujeres son las que tienen que levantarse a las 5 de la mañana a prepararle el desayuno a todo el mundo antes de salir? No. ¿Hay algo en la biología que dice que las mujeres son las que tienen que cuidar a los muchachitos más allá de la primera infancia, que está la lactancia, la cosa, que son las que tienen que encargarse de todo? Que hasta vemos estudiantes universitarias que a veces tienen que traer a sus hijos acá. Nunca he visto a un varón estudiante que tenga esa necesidad.
¿Hay algo en la biología que diga eso? No. Entonces, claro, hay elementos biológicos, pero de los elementos biológicos, la cultura ha hecho el otro trabajo. ¿Ok? Entonces, ya dentro de los feminismos hay un montón de debates, ¿ok? Por eso me gusta hablar de los feminismos. Hay un montón de debates de qué tanto peso va a tener la biología o qué tanto menos peso va a tener la biología. Y esos son otros debates. Pero es importante reconocer que esta discusión parte de la discusión sobre el prejuicio, de que tú puedes estar hablando de la razón y muy bonito, pero de pronto hablas de las mujeres y te crees que de eso... Ah, no, la mujer es naturaleza, la mujer es biología, la mujer es... No, la mujer es un elemento que también hay que analizar filosóficamente. ¿Qué pasa? Que más adelante se ha seguido avanzando en esas reflexiones y entonces se conecta la idea de género, de lo que... Ya cuando hablamos de género estamos hablando de construcción cultural, porque es un concepto que viene a decir todo lo que la cultura le pone a nacer con un sexo u otro, ¿no? Y de hecho hay unas distinciones que se suelen establecer entre sexo y género, pero también hay muchas discusiones sobre eso, ¿verdad? Lo que quería conectar es que el género se ve como un sistema de opresión. Es decir, no es simplemente una persona que oprime a la otra, sino grupos humanos oprimiendo a los otros. ¿Qué pasa? Que eso se suele conectar también con otros sistemas de opresión como la clase o la raza. Entonces hay otra pensadora norteamericana que se llama Angela Davis, tal vez le suena, todavía está viva, que tiene un texto que se llama Mujeres, Raza y Clase. Y ella conecta las tres cosas y hace la reflexión de cómo la construcción de la mujer negra en Estados Unidos, por ejemplo, fruto de la esclavitud, era distinta a cómo se construía la idea de la mujer blanca. Y ella parte de un famoso discurso del siglo XIX de una ex esclavizada llamada Sojourner Truth, que dice, se le atribuye la frase, ¿y acaso yo no soy una mujer? Porque en un momento se decía, no, las mujeres no pueden votar, porque hay que estarle agarrando la puerta para que entren a los carruajes. Y ella era una mujer negra, entonces dice, yo soy una mujer negra, a mí no me agarran la puerta para entrar a los carruajes, a mí me tratan como una bestia de trabajo. ¿Acaso yo no soy una mujer? Esa frase ha servido para hablar entonces de cómo se interconectan género y raza. Que a veces pensamos, bueno, pero eso es Estados Unidos, no tiene nada que ver con nosotros. Nuestro proceso, también tuvimos nuestro proceso de colonización, esclavización, que fue distinto, pero no fue bonito tampoco. Es decir, ahí también vemos cómo eso se traduce hasta incluso en la actualidad, cuando más fácilmente podemos ver imágenes de mujeres negras porque son haitianas y porque son negras pariendo afuera de un hospital sin atención médica. Y pasamos eso así, no, estas parturientas. ¿Qué pasa? Que cómo simbólicamente el prejuicio funciona hoy en día conectando género y raza. Nosotros tenemos un gobierno, unos medios de comunicación, unos gobiernos, porque no solo el actual, unos medios de comunicación, unos influencers que todo el tiempo nos hablan de la carga que son las parturientas, de la carga que son las parturientas, de la carga que son las parturientas. Y nos preguntamos entonces, para hacer la comparación, el 15% y más de la población dominicana que vive fuera no pare. No lo atienden en los hospitales, no van a las escuelas sus hijos. Entonces, el inmigrante y el emigrante, donde sea que va, trabaja, vive, estudia, consume, usa los recursos, etc. Y los recursos que utiliza, pues son con su trabajo y con los impuestos que paga cuando va al supermercado o al colmado. Nadie le pregunta, ¿de dónde tú eres? Para saber si va a pagar ITEVIS. Todo el mundo lo paga. Entonces, ¿qué pasa? Que a través del prejuicio del sistema educativo, de todas las voces que escuchamos hablándonos deshumanizándonos a las personas, entonces aceptamos ciertas imágenes que si la vemos en otra persona decimos, ¡ay!, no lo aceptaríamos. Entonces, la reflexión de género que parte de Simone de Beauvoir, viene de antes también, hay otras autoras anteriores a ella y posteriores, nos habla de qué cosas aceptamos en la condición de las mujeres
que no lo aceptaríamos en la condición si no fueran mujeres, ¿no? Romper el prejuicio, porque en el fondo es reconocer la condición humana de las mujeres, que como seres humanos que somos, podemos construir nuestra realidad, podemos decidir si estudiar, si no estudiar, si votar, si no, si tal, si etcétera, tener esos derechos garantizados. Y entonces si lo mezclamos con otros sistemas de opresión, como la raza, ¿sí? Y se mezclan otros también, o como la clase social que también entra, entonces podemos ver que se trata de romper el prejuicio y preguntarnos si nuestros discursos están aportando a deshumanizar, aunque finamente, pero en el fondo deshumanizar a las personas por su origen, sea de género, de raza, nacionalidad, o si nuestro discurso está aportando a denunciar las injusticias. Porque lo que no se dice cuando hablamos en el aire es que la realidad es que hubo un mandato aquí semanal, y estoy conectándolo con el tema anterior, porque que fue 1 hora y media y no quitaron tiempo. Y dije, no voy a hablar del público porque ya tengo el micrófono ahorita. Semanalmente vamos a deportar a 10.000 personas. Ya eso es violatorio de las propias leyes dominicanas, no de ninguna ley internacional. Eso viola las leyes dominicanas. Acoger a mujeres embarazadas en esa interconexión género-raza que nos hace aceptar que a una mujer negra embarazada, no son más fuertes. Eso es sexismo y eso es racismo. Ay, pero sí me gustaría una morena. Eso es sexismo y eso es racismo. Todo eso es sexismo y racismo porque así funcionan esos sistemas en nuestra cabecita. Y la filosofía debe servir para cuestionar nuestros propios prejuicios. Claro, yo tengo el mío con algún personaje que estaba aquí. Esos son mis prejuicios. Ok, los reconozco. Bien. Ahora, cada quien debe ver los suyos. Y si la filosofía nos enseña a dialogar, también a mirar con una lupa los prejuicios a los que estamos aportando cuando hablamos, cuando pensamos, cuando interpretamos la historia. Cómo se construye la verdad estadística también. Cifras que nos tiran. El gobierno, el propio ministro de Salud ha tirado muchísimas cifras, y cambian, cada año cambian. No, este año, y este mismo año ha sido diferente, y este mismo año. Investiguemos para no abundar demasiado, solo que investiguemos y que veamos cómo este temita de qué es lo cultural, qué es lo natural, qué es lo social, qué es lo psicológico, en cómo nos construimos. Bueno, hay una mezcla. ¿Ok? Pero definitivamente cuando decimos que todo es biológico, ¿ok? La gente es así, normalmente es para dejarla en un lugar específico y de que de ahí no se mueva. A veces lo hacemos con pueblos completos. Todo lo que sea de que el pueblo dominicano es esto o el pueblo, cuestionémoslo. Esa diversidad de la que hablaba uno de los profesores que estaba en el público, ¿no? Cuestionémoslo. Nosotros mismos con nuestra identidad cambia de manera individual. De manera colectiva también cambia. ¿Y qué cosas conforman nuestra identidad? El género, la raza, la clase, tienen que ver con esas cosas que conforman nuestra identidad, pero no la tenemos que aceptar como imposiciones, sino que tenemos que también quitarnos los lentes, mirarla de otra manera y cuestionar siempre nuestros prejuicios. Gracias.